Gloria al Señor, qué bueno. Ya aquí en el estudio bíblico de los miércoles, gracias a los que nos siguen en nuestra página de Ricky Rosado, en el canal de YouTube como Apóstol Ricky, y después también lo pasamos en el WhatsApp a los intercesores de Fe y Gracia. Estamos estudiando el libro de los Salmos, en los estudios bíblicos que estamos dando hoy. Vamos a tomar el Salmo 19. Salmo 19. Voy a leerlo y después lo vamos a desmenuzar y vamos a estudiar aspectos teológicos, ¿verdad? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. De hecho, este es uno de los salmos que inclusive tiene canciones que se han hecho de él. Yo me acuerdo de esta que decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y entonces volvía de nuevo y cogía el otro verso y terminaba con ese y se hacía, se intercalaba. Eso con una guitarra bien tocada, y uno que lo sepa cantar se oye precioso, hermano, se lo aseguro. Yo no se lo puedo llegar a ese nivel. pero ¿usted cantaba en la parte de arriba? Ah. Y el último verso también se decía mucho en los mensajes y en cánticos. O sea, que el Salmo 19 es un salmo bien temático, bien reconocido. Se lee mucho, se usa mucho en las oraciones, y vamos a decir algunas cosas sobre él, porque habla de la obra de Dios y las palabras de Dios. El Salmo 19 se titula al músico principal, Salmo de David. Esa es la frase que tiene arriba en ese título que le ponen, que en este caso, a diferencia de muchos otros capítulos de la Biblia, era parte de la introducción del salmista, ¿verdad? Es aclamado con justicia como uno de los más magníficos de los salmos. O sea que es muy reconocido, se utiliza mucho, se lee mucho. Este es para mí el más grande poema del Salterio, dice Lewis, un teólogo, y uno de los trozos de lírica más extraordinarios del mundo. A ese nivel se ha catalogado el Salmo 19. Una división bastante abrupta entre los versículos del 1 al 6. Si tú lo lees, del 1 al 6 está hablando de un tema que tiene que ver con la maravillosa creación de Dios. Del 7 al 14 va a hablar de la palabra de Dios. Y entonces, pues, son dos conceptos, ¿verdad?, en un mismo salmo. De hecho, hay una teoría de que este salmo está compuesto
por dos poemas que originalmente eran independientes uno del otro. Esta explicación, sin embargo, no es del todo necesaria, no todos los teólogos lo adoptan así. Las dos divisiones están relacionadas lógicamente. Lewis también ha señalado que en sus comentarios, dice que el sol que lo ilumina todo y todo lo purifica se convierte en imagen de la ley, capaz también de iluminar y purificar la vida. Es como haciendo, él hace un resumen en una frase de poema, ¿verdad?, de las dos divisiones. Si tomamos del verso 1 al 6, habla de la gloria de las obras de Dios. Dios como el gran arquitecto del universo, el arquitecto del mundo. Entendida de manera recta, toda la naturaleza da testimonio de un creador divino. O sea, que cuando los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia, es hablando de la gran capacidad que tiene nuestro Dios en su universo, la creación del universo. La Biblia no se propone demostrar la existencia de Dios a partir de la existencia del universo, pero sí señala el universo como una evidencia de la majestad y la sabiduría de Dios. ¿Sabe? Cuando alguien quiere tener un dato evidente de lo grande que es Dios, pues nada más con contemplar el universo, contemplar el planeta, la naturaleza, hay un testimonio vivo de lo grande que es nuestro Dios, ¿verdad? Y esos cielos cuentan, narran la gloria de Dios de una manera indubitable. Traduce lo que en hebreo es un presente enfático. Los cielos están declarando la gloria de Dios. La naturaleza declara la gloria de Dios. Yo veía ayer una película de Albert Einstein, y un judío que vivió muchos años en Alemania y tuvo que salir huyendo cuando estaba Hitler desarrollándose. Y este hombre, un hombre de ciencia, pero también era un filósofo. Albert Einstein no solamente era un hombre de ciencia, era un filósofo y era un creyente en Dios. Un gran creyente. De hecho, usó la ciencia para probar. Y vivía dolido porque usaron su experimento del átomo y de la relatividad y todo eso. Y los americanos, los alemanes trataron de hacerlo y no les salió. Pero los americanos cogieron toda esa ciencia de Albert Einstein y la desarrollaron y la practicaron allá en Hiroshima contra los japoneses, lamentablemente. El propósito, el testimonio de los cielos es constante. El Creador se identifica aquí como Él, el Dios de poder y majestad. Su gloria es la suma de sus perfecciones de sabiduría, su poder, su omnisciencia, su omnipresencia. El firmamento anuncia la obra de sus manos, un testimonio. La gran bóveda celeste que nos cubre es obra de sus manos. Él ha arrojado las estrellas con las puntas de sus dedos y ha encendido los soles con su palabra. O sea, este Salmo 19 lo que está relatando, Génesis capítulo 1, lo que está relatando son otros lugares en la Biblia que confirman la creación y la obra de Dios, ¿verdad? Y la grandeza de Dios. Un día a otro día, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. El universo es una fuente muda pero elocuente del testimonio de su creador, de su grandeza, de su sabiduría, de su revelación, de su palabra. En esta expresión está implícita la idea de que ha sido de este modo desde el principio y seguirá siéndolo hasta que dure la tierra. Nadie puede superar o sobrevivir la voz de Dios en la naturaleza. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Puede significar que el testimonio de la creación es tan amplio como la humanidad entera. Harrison dijo, o es que es un testimonio silencioso que no depende de palabras para la comunicación de su verdad. O sea, el que se pone a admirar las grandezas de la naturaleza y de todo lo que tú ves, el cielo, las estrellas, tú dices que esto lo hizo un ser supremo. Esto no puede haberse una explosión como alguna vez en la ciencia. Oye, bendita explosión. Ahora, se subraya la universalidad de esta proclamación de la gloria de Dios. El extremo del mundo es la línea limítrofe que señala su confín. Toda la tierra es del Señor.
Pablo lo dijo en Romanos 10:18 y cita estas palabras para demostrar la disfunción universal del Evangelio. Dios se interesa en toda la raza humana y no solamente en unos pocos escogidos. Dios es el Dios de todos, ¿verdad? Los versículos 4 al 6 estrechan el pensamiento al dominio del sol, los cielos solares. El sol es un símbolo de la bondad divina, pues es Dios quien, como Jesús dijera, hace salir su sol sobre los malos y buenos. Mateo capítulo 5 y el verso 45, ¿verdad? Los cielos son como un tabernáculo, como una habitación, como un templo para el sol, el cual como esposo que se levanta cada mañana, pleno juvenil de energía, fuerte como un gigante, ansía poner la prueba de su poder. Las bendiciones recurrentes de Dios se extienden a toda la humanidad y toda la tierra aprovecha el calor benefactor de ese sol, marcando así la naturaleza, cada detalle. Por eso cuando tú y yo nos levantamos y oramos y vemos todo lo que Dios ha hecho, es para darle la gloria a Él. La gloria de Dios, y saber que el Dios que tú y yo servimos lo creó todo bueno, lo creó perfecto para que lo disfrutemos. Somos nosotros a veces los que lo dañamos y los que lo ensuciamos y no sabemos comportarnos a la altura de su creación, ¿verdad? La gloria de la palabra de Dios, esos versos extraordinarios del 7 al 14, tienen grande teología profunda para edificarnos. Por grande que sean las obras de Dios, su palabra es mayor. A pesar de todo lo que nosotros veamos, todavía hay algo más grande, la palabra de Dios. Su palabra es mayor. La religión natural debe complementarse con la religión revelada. Oiga esto, la religión natural, ¿ve? La natural. Esa religión que fluye como algo natural debe complementarse con una revelación, algo más amplio. Es lo que nosotros establecemos, el logos versus el rema. ¿Qué es el logos? La palabra escrita o la palabra hablada. ¿Qué es el rema? Ese es el logos. ¿Qué es el rema? La palabra revelada que produce cambio. Entonces, hay gente que conoce la palabra, el logos, pero no tiene el rema. El rema es la palabra revelada que produce cambios en tu vida. La mayoría de los cristianos caminamos en logos. No es mala, es conocimiento. Inclusive tú viviendo bajo ese conocimiento se puede convertir en revelación en tu vida. Pero la palabra revelada es la que te impacta, es la que te transforma, es la que hace la diferencia. Por eso cuando yo le digo a la gente que cuando venga a la iglesia, sí oiga el logo, pero llévese una palabra revelada. Con eso tú puedes vivir y caminar en victoria en el nombre del Señor. Ahora, la ley de Jehová, que es lo primero que dice ahí, la ley de Jehová es el tema específico de esos versículos, de ese versículo 7 al 11, ¿verdad? Ley que también se conoce para los judíos como el Torá, como el Levítico, como la ley esa de Moisés. Significa más que mandamiento o legislación, aun cuando los incluye. Representa la totalidad de la enseñanza de la voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras. Con respecto a la voluntad revelada de Dios, se hacen 7 afirmaciones. Y aquí hay, del verso 11 en adelante, tú vas a ver ahí, del verso 7 al 14, vas a ver ahí que hay 7 afirmaciones. Y las vamos a ver ahora. Número 1, la ley de Jehová es perfecta. Así lo empieza diciendo, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Cuando dice convierte, lo que significa es que restaura el alma, la transforma. Es por medio de la palabra de Dios que nos hacemos hijos del Altísimo. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 23. Pues cuando tú recibes la palabra de Dios, esa ley de Jehová, esa es la que te convierte, esa es la que te transforma, esa es la que te renueva y te hace hijo del Altísimo. Y por ella también somos santificados. Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea que la palabra nos transforma, nos cambia, nos hace santos, quita toda esa
basofia pecaminosa, toda esa costra que el ser humano va adquiriendo durante el desarrollo de su vida, y lo limpia y lo lava por la sangre preciosa del Cordero. Segundo, es el testimonio de Jehová es fiel. Fiel significa definido, decidido, cierto. Es un testimonio porque testimonia acerca de la voluntad de Dios y la obligación del hombre. Su efecto es convertir en sabio al sencillo. Que ahí lo dice, que hace sabio al sencillo, al que se deja moldear, ¿verdad? O sea, que el que no tiene capacitación ni ha sido educado, o aquellos que necesitan una guía espiritual, como en Proverbio, el término sencillo significa aquí la persona cuya mente está aún abierta y puede ser instruida, por lo tanto, en los caminos del Señor. O sea, porque hay gente que está cerrado en su mente, ya tienen una mente hecha, ya yo me preparé, yo estudié, yo sé el que sé, y no es sencillo. Lo domina la soberbia. Es lo que Proverbio dice, sabio en su propia opinión. Así hay muchos, hasta que llegan a un encuentro o chocan con una necesidad y tienen un encuentro con Jesucristo. Se hacen sencillo por obligación. Y cuando tú te haces sencillo, es que tu mente se abre para recibir, tu alma se convierte y eres transformado. Y te conviertes en un seguidor de Jesucristo por esa palabra, ¿verdad? Eso lo hace la palabra de Dios. Luego dice, contiene mandamientos rectos. ¿Ves? Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Qué son los mandamientos? Son preceptos, estatutos, direcciones, indicaciones. Los mandamientos de Jehová son eminentemente rectos, siendo expresiones exactas de su propia naturaleza y voluntad. Es Dios mismo manifestándose en tu vida. No hay requerimiento en la Biblia que sea arbitrario, impuesto al hombre, independientemente de una profunda consideración de su bien superior. El resultado de guardar los rectos mandamientos de Dios es un corazón alegre. Cuando tú recibes el mandamiento y lo aplicas en tu vida, tu corazón se va a alegrar. Tú te vas a llenar de alegría, porque esos mandamientos alegran el corazón. ¿Y por qué lo alegran? Oye, porque tú eres libre de toda esa opresión pecaminosa y la carga que produce el pecado. Entonces te sientes ahora, wow, que te encontraste con tu Creador, con tu Señor. Lo otro es que dice, el temor de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro por naturaleza. El resultado es la luz en el alma. En el lugar de las tinieblas que manifiesta el pecado, ahora tenemos luz y pureza, según lo subraya 1 de Juan 1:7. O sea, la luz de Dios llega a tu mente, a tu corazón, a tu vida. Tú eres alumbrado. Como dice también el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová nunca es servil miedo que se experimenta hacia un amo tiránico. O sea, no tiene que ver con eso. Ese no es el temor de Dios, que tú vivas bajo esclavitud. No. Es en este sentido es que podemos temer y amar a Dios al mismo tiempo. Amar es obedecer, amar es servir, ¿verdad? Ese temor es obedecer o servir, de eso que está hablando. Tal temor es limpio desde el punto de vista moral, en contraposición con la impureza del pecado y la inmoralidad. Ese temor lo que hace es que nosotros no queramos vivir en pecado, en inmoralidad. No es una inclinación pasajera, ni un impulso transitorio, sino que permanece para siempre. Entonces, cuando tú caminas en el temor de Dios, tú te sientes libre para no vivir la esclavitud del pecado, ni hacerte obediente al pecado, sino obediente al amor de Dios. Y servir al Señor y caminar en esos preceptos, ¿verdad? Y entonces eso permanece para siempre. Bendito Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios, que son decisiones, que son ordenanzas de Dios, son al mismo tiempo verdaderos y justos de manera absoluta.
por su verdad constituyen la doctrina, se convierten en doctrina, en enseñanza. Por su justicia son el fundamento de la vida. Entonces eso te ayuda a vivir. Cuando tú vives en el juicio de Dios, y estoy hablando del juicio de Dios, las decisiones correctas, tú te sientes seguro de lo que tú haces. Tú sientes que estás por el camino correcto. Tú puedes oír otras voces, tú dices, no, pero estoy haciendo lo correcto. Y eso te ayuda a ti a emplearte con madurez, con seguridad. Porque tú no estás oyendo, déjame ver qué va a decir aquel otro y lo otro y aquello. No, los juicios de Dios, las directrices de Dios, lo que está en la palabra de Dios. La ley de Dios es de valor infinito. Todos los aspectos de la palabra de Dios son deseables, lo dice ahí. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Imagínense, para un comerciante aquel entonces, eran dos valores extraordinarios, el oro y la miel. Con la miel podía hacer diversidad de productos y negocios. Con el oro era algo que podía no solamente hacer productos, sino que podía hacer intercambio. Parece que aquello era una economía también de intercambio. Te cambio la miel, te cambio el oro por otras cosas. O sea que era un poder adquisitivo. Y cuando hace este relato de todas estas 7 manifestaciones de lo que representa la palabra de Dios en nosotros, le da un valor infinito. Porque más que el oro, es deseable. Deseables son más que el oro esta palabra, porque el que tiene la palabra, mire, cuando usted tiene la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, usted puede resolver cualquier problema. Créame eso. Hay 2 cosas bien importantes para un creyente, una vida de oración con devoción y una vida de palabra. ¿A qué viene usted a la iglesia? Pues a practicar la oración, a través de la adoración, y a practicar y aprender la palabra. Entonces, se supone que si tú vives con esos 2 principios de vida, oración y palabra, tú eres un creyente que vas a poder resolver tantas y tantas cosas, porque si tú tienes la madurez de la palabra contigo, a ti no te turba nada. Hay una situación, tú lo pasas a través del crisol de la palabra. Y la palabra te da juicio, te da capacidad de tomar decisiones, te da sabiduría, te da entendimiento y tú no te dejas amedrentar porque la palabra hace la diferencia. Pero no solamente la palabra, la oración. Y cuando un cristiano puede orar conforme a la palabra, es una oración inteligente. Porque hay gente que oran y no sabe lo que oran, porque dicen lo que se le viene a la mente o lo que se le viene ahí, y dicen un montón de estupideces. Pero cuando tú oras conforme a la palabra, tú estás orando la voluntad de Dios. Y no solamente la voluntad de Dios, estás orando sabiduría. Y la Biblia dice que nada se puede contra la verdad, porque es la palabra de Dios. Entonces, el oro afinado es un oro purificado y refinado al máximo. El metal más precioso que David conocía le sirve para medir el valor de la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo David. Mire, la ley de Dios es más grande que el oro. Del mismo modo que el oro era la sustancia más valiosa que se conocía, la miel era la más dulce. La palabra de Dios era para su servidor más deseable que el oro y más dulce que la miel. Era algo apetecible, era un manjar. Y por lo tanto es un gran de galardón, ¿verdad? Un gran premio. La oración de los versículos 12 al 14, que dice, tu siervo es además amonestado con ellos por esa palabra. La palabra está para amonestarte, para corregirte, para redarguirte, para educarte, para enseñarse. En guardarlos hay grande galardón. Cuando tú lo guardas, cuando tú guardas esa palabra que hay momentos como dice que es como espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que entra hasta los tuétanos, la palabra. Y nosotros necesitamos recibir palabra, porque la palabra nos va a motivar, pero la palabra también nos va a corregir, y nos va a inquietar, y nos va a enseñar el camino. En guardarlo hay premio. Cuando tú guardas la palabra, hay galardón, hay premios, hay resultados que se van a manifestar en tu vida. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Sus propias faltas. Si algo nos da, a veces trabaja nosotros aceptar que cometimos un error.
Peleamos con ese ego, peleamos con la vanidad de la mente, peleamos y tratamos de justificar, no, porque por esto, y uno sigue buscándole hasta que tiene que decir, hasta que choca con la palabra. Y cuando tú eres un cristiano simple, humilde, sencillo, y choca con la palabra, tú dices, déjame entender mis propios errores, déjame aprender de este error. De hecho, esa palabra ahí es pecado también. La palabra error ahí es pecado. Por lo tanto, líbrame de los que me son ocultos. ¿De que me son ocultos qué? De pecados que yo he cometido y no me he dado cuenta que pequé. Y no he caído en conciencia o entendimiento. Mira, parece que yo metí la pata aquí. Y David oraba por las noches diciéndole a Dios, de los ocultos, de los que no me acuerdo, de los que estoy entre, de eso líbrame también, perdóname. Y yo creo que es una oración que debemos practicar. Yo la practico a veces y digo, Señor, lo que hice hoy que no estoy seguro si te agradé o que era bueno, líbrame de eso también. Porque es que los pecados tienen consecuencias. Entonces es mejor pedir perdón. ¿A quién mejor pedir perdón que pedir permiso? Entonces, preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Y quién de nosotros a veces no se vuelve soberbio? ¿Sabe lo que es soberbio, verdad? Que uno tiene razón, que uno no quiere dar su brazo a torcer, que uno quiere dominar por encima de todo. Que no se enseñoreen de mí, que no me dominen. Bájale 2. Que el ego se someta a la humildad. Entonces seré íntegro. ¡Wow! Cuando tú te examinas, entonces serás íntegro y estaré limpio de gran rebelión, porque la soberbia produce rebelión. Y por eso es que la gente termina peleando, si la gente termina en discusiones, porque nadie quiere ceder nada. Sean gratos los dichos de mi boca, lo que yo diga. Que lo que yo diga sea para la alabanza a Dios. Eso es algo que tú debes poner en tu test de conciencia. Que yo estoy diciendo que sea grato. Porque si lo que estoy diciendo no es grato, debo sacarlo de mi léxico, de mis conversaciones. Me explico, si yo estoy ofendiendo, si yo estoy maldiciendo, si yo estoy bochinchando todo el tiempo, pues eso tengo que reducir eso, porque eso no son dichos gratos. Y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Ves? Hay gente que en vez de estar meditando en cosas buenas, está ahí maquinando. Este lo cojo mañana yo a primera hora y lo pongo en su sitio. Chico, gózate. Pasa la página, entierra lo que pasó hoy. Mañana cuando lo vea le doy un beso y un abrazo y sigo para adelante. Sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y así terminó David la canción, el poema, la oración. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. David fue un tipo que cometió muchos errores, pero era una persona que tenía la capacidad de recuperarse y de reconocer sus debilidades y humillarse ante Dios. Y por eso es que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios veía en él que se humillaba, y el que se humilla Dios lo levanta, ¿verdad? Porque si nosotros fuéramos excelentísimos todo el tiempo, pues nada, nos dan el papado, nos hacen papas. Pero como no somos así, pues allá los que... Y ni el papa es infalible. Que Dios añada bendición a su palabra y seamos edificados en ella. Espero yo que esto te ayude. Vuelve a oírlo o compártelo con otros. Si entraste un poquito más tarde, óyelo completo. El Salmo 19, salmo precioso que yo muchas mañanas comienzo mi oración con ese salmo. Los cielos cuentan. Empiezo a alabar a mi Señor. Nada, las personas que son parte de la fe nuestra, de fe y gracia, y que conocen la capacidad de ofrendar y sembrar la semilla, lo pueden hacer a través de, ¿verdad? CFC, Fe y Gracia, en ATH Móvil, CFC, Fe y Gracia. Nosotros nos estaremos viendo nuevamente el domingo en la palabra y edificándonos en el Señor. Que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendiciones.